Ahí vamos a estar leyendo. Vamos a leer del 1 al 5. Todos juntos leemos. ¿Ya están listos? Amén. Dice, aconteció tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kisib cuando lo dio a luz. Oremos un momento. Voy a pedirle a nuestra hermana Rosita que ore a Dios. Y después de esto vamos a estar meditando en la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este gran Gracias. privilegio de poder Gracias, reunir Señor. para alabarte, Señor, para exaltarte, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho de nuestra vida, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre Santo. Tú sabes, Señor, qué procesos vamos pasando, pero tú nos cuidas y nos guardas, porque tu amor es eterno, Padre Santo, porque tú nos amas como la niña de tus ojos, porque tú enviaste, Señor, a tu unigénito Hijo Gracias, a pagar Señor. el precio por cada uno de nosotros, Señor. Y aquí nos Gracias. tienes, Padre mío, dándote gracias, alabándote, Señor. bendiciéndote, adorándote desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Agradeciéndote, Padre Gracias. mío, tu amor, tu misericordia, Padre Santo, el caminar con nosotros ante cualquier dificultad. Aún Gracias, sabiendo que estamos aquí, traemos cargas y las depositamos en tu presencia. Dios mío, que la Gracias, palabra Señor. que se va a dar, Santísimo Espíritu Santo de Dios, Gracias. sea de edificación, Señor, sea para que nos muestres, Padre mío, lo que tenemos que corregir en amor por ti, Señor, por ti, Padre Santo, para ser dignos de llamarnos hijos tuyos, Señor Dios. Gracias, Señor. Porque nos sacaste del reino de las tinieblas a la luz verdadera, Señor. Gracias, Ya Señor. no podemos ser los mismos, Padre Santo, porque cada vez que Gracias, escuchamos Señor. tu palabra, cada vez que te buscamos, vamos en santidad, así como dice tu palabra, que la luz va en aumento, Señor. Así Gracias, nosotros Señor. nos lleva, Señor, por el conocimiento de ti, de tu palabra, de tu persona, de tu carácter, de todo. Gracias, Señor. Padre, pongo a tu siervo delante de tu Gracias, presencia. Señor. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ponle un carbón encendido en su boca para que la palabra fluya transparente como tú deseas, Señor. Gloria a tu para nombre, quebrar Señor. toda cosa, todo obstáculo, toda Gracias, cosa Señor. que se interponga, Padre Santísimo, en el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque nosotros algún día nos enviarás a ir a ser discípulos como Gracias, este Espíritu, Señor. Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bendecimos a todas las familias reunidas aquí, a todos los que no pudieron venir. Gracias, los Señor. bendecimos, Padre Santo, y que la bendición que vas a soltar en este lugar los cubra, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a estar apartados, consagrados y caminar en la santidad que tú requieres, Padre mío, para escuchar tu dulce voz, Señor. Porque te hemos dicho, henos Gracias, aquí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, y permite que sea ese incienso Gracias, agradable, Señor. Bendito que sea abra tu los nombre. cielos y llega hasta el Padre Celestial, Bendito que se sea tu goza, nombre. Señor, de ver un poco de pueblo reunido, Gracias, Señor. aquí reunido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver esta historia porque es una historia, pero que nos deja mucha enseñanza. Judá era uno de los hijos de ¿quién? De Isaac. No, No, de Jacob. De Jacob. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 2. 2. 2 y 2 concubinas. ¿Se acuerdan cuáles eran sus nombres? Lea, El primero sus esposas. Está Sí. Lea y la hermana de Lea.
Raquel y Lea. Lea. ¿Y sus dos concubinas? Bila y Silpa. Bila y Silpa. Entonces tuvo 4 mujeres. Quizás muchos digan en este momento, pues él se la llevaba bien porque tenía 4 mujeres. Pero si a veces nosotros no podemos mantener a una, imagínense mantener a 4. Así que no era nada fácil. Pero en aquel entonces era válido que una persona, un varón, pudiera tener varias esposas. O sea, eso no iba en contra de Dios, de la ley de Dios en ese momento, porque para ese entonces ni siquiera existía la ley todavía. O sea, la ley aparece mucho después con Moisés. Pero tenemos la historia de una familia de donde va a venir el pueblo de Israel. Así que tenemos a Jacob, dice que él amaba a Raquel, pero bueno, su suegro le hizo ahí una trampa y le dio primero a su hermana, a Lea. Cuando él se da cuenta el siguiente día, imagínense cómo estaría para no darse cuenta que no era su mujer. Así que había muchas cosas que todavía rayaban en el paganismo, ¿no? Como por ejemplo, que no sabemos si se emborrachó, porque yo no sé cómo es que alguien podría tener su noche de bodas y no se da cuenta que no es la mujer que él quería. Hasta el siguiente día que despierta y que la ve, dije, wow, o sea, ¿cómo pude dormir con ella, no? Pensando yo que era Raquel, y se despierta y va y le echa pleito a su suegro y le dice, bueno, es que mira, espérate tantito, ¿no? Es que yo creo que quería golpearlo, o no sé cómo usted hubiera reaccionado. Porque lo mismo que les pasaba a ellos, exactamente, pues eran hombres y seres humanos como tú y como yo. Entonces imagínese, usted se casa pensando que es la mujer que usted ama, cómo se pondría, no sabemos, a lo mejor se emborrachó, de tal manera que cuando estuvo en su noche de bodas, no se dio cuenta ni siquiera que no era la mujer con la que él quería casarse. Hasta el siguiente día, y sale todo enojado, iracundo, busca a su suegro, y dice, ¿por qué me hiciste esto? Quizás hasta quería pegarle. El hecho es que ahí su suegro le dice, espérame tantito, es que aquí en nuestra tierra, la costumbre es que no se casa la más chica y después la más grande, no, se casa la mayor y después ya la otra. Y entonces ya le dan a 7 años, trabajaste por Raquel, pues trabaja otros 7 años y te la voy a dar. Y comienza una historia muy triste. Bueno, dentro de todos esos hijos, Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Y dentro de esos 12 hijos estuvo, en este caso, Judá. Y la Biblia dice, vean cómo la tragedia de todo ser humano o todo hombre de Dios comienza. Fíjense, esto es muy importante. Cada palabra en este texto tiene importancia en nuestra vida personal. Si usted se da cuenta, ¿cómo comienza diciendo el verso? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó ¿de quién? De sus hermanos. O sea, la comunidad a la que Dios iba a llamar para que de ahí naciera el pueblo de Dios, o ellos ya habían sido pueblo de Dios porque había sido escogido Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Entonces ya eran una familia escogida que estaban saliendo del paganismo y que Dios los quería reafinar como pueblo, pero todavía están en ese proceso. Se está formando la nación de Israel. Y Jacob tiene 12 hijos. Pero vean cómo desde el principio, si una persona se separa de su grupo, ¿qué fue lo que notamos aquí? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó ¿de quién? De sus hermanos. Entonces, si de por sí eran un pueblo que apenas Dios lo estaba escogiendo y lo estaba sacando para pulirlo, para procesarlo, para que ellos fueran la vasija en la cual Él vertiera su ley y sus mandamientos, pero se apartó de sus hermanos. Ahora, normalmente eso nosotros lo podríamos decir que tiene una aplicación en la iglesia. Cuando una persona se comienza a separar de sus hermanos, en este caso de la iglesia, pues es una tragedia. Definitivamente es una tragedia. Porque es la comunión entre nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, cantando entre vosotros con cantos, himnos, salmos, cánticos espirituales y exhortándonos al amor los unos a los otros. O sea, estas reuniones sirven precisamente para eso. Para que nosotros tengamos en cuenta lo que Dios, los mandamientos de Dios, a qué Dios nos ha llamado. Pero la decadencia de cualquier hombre comienza cuando se aparta de sus hermanos. O
O sea, cuando alguien se aparta de sus hermanos, porque es muy triste decirlo, pero es la verdad, sobre todo en este país, muchas personas dicen, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Yo pongo mi televisión y pongo, es más, predicadores de talla, o sea, predicadores buenos. Yo busco en la televisión y me tomo buenos sermones. Pero escúchenme algo. Ese no fue el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios fue tener una iglesia. Y la palabra iglesia es asamblea de llamados. O sea, cada uno de nosotros fue llamado por Dios para que viniéramos a formar parte de esta iglesia. Entonces, cuando alguien dice, yo no necesito a la iglesia para ser cristiano, ahí comienza su problema. Porque ¿quién va a dar testimonio de que tú eres cristiano? ¿Quién va a decir, él es cristiano, ella es cristiana? Pues el único instrumento que Dios tiene para validar a los cristianos es la iglesia. O sea, tú no puedes decir soy cristiano si no perteneces a una iglesia. Perdónenme, sé que lo están viendo por YouTube, pero hoy a veces es la temática. No, yo no necesito ir a una iglesia para ser cristiano. Y hay inclusive personas que así lo predican. Tú no necesitas ser parte de una iglesia, tú eres la iglesia. Entonces, donde tú estés, allí está la iglesia. Y tiene, en cierta forma, es una verdad a medias. Todos nosotros necesitamos de nosotros para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Porque si yo veo que tu vida se está yendo, se está descarrilando, pues es mi deber decirte, hermano, oye, creo que no estás bien. Estos no son los mandamientos de Dios, eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Y entonces nos exhortamos los unos a los otros. Pero aquí dice, a él se le hizo fácil, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Ahí comienza precisamente todo el mal de todo hombre que quiera realmente o mujer que quiera buscar a Dios cuando se comienza a separar de la iglesia. Ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque ya no va a escuchar la palabra, ya no va a tener comunión con otros cristianos, ya no va a haber quien le ponga pues el pie y le diga, oye, tranquilo, espérate, o que tú platicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se dan cuenta, platicamos, vertimos nuestros pensamientos, nos conocemos, nos vamos conociendo y sabemos, por ejemplo, yo les aseguro que en este momento extrañamos a varios hermanos porque no están aquí con nosotros. Y si esa ausencia se prolonga, entonces sabemos que el diablo está a la puerta. Y cuando alguien se separa de su grupo, que es su iglesia, todos los seres humanos deben de pertenecer. Si son cristianos y van a practicar el cristianismo, necesitan de una iglesia. Porque es la iglesia la que regula, la que está al pendiente de la vida de cada uno de esos seres humanos. Aunque aquí no había iglesia, aquí solamente era la familia. Pero dice, él se apartó de sus hermanos. Pero si nosotros eso lo pasamos a la iglesia, todos los males de los seres humanos comienzan cuando alguien se separa de la iglesia. Porque la iglesia, dice Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Escuche eso, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, ¿para qué sirve una columna? Para sostener. Es lo que sostiene la vida de los creyentes. Si tú te alejas de la iglesia, vas a ser presa fácil del adversario. Bueno, este hombre se fue de ahí. ¿Y a dónde se fue? Dice, se fue a un varón adulamita que se llamaba, ¿cómo? Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Si se dan cuenta, ni siquiera habla de un formalismo. ¿Habla de qué? Dice, y la tomó. O sea, como vulgarmente se dice, nos juntamos. Nos juntamos. Ahora, ¿eso Dios aprueba eso? No, claro que no. O sea, nos juntamos, ya somos pareja. ¿Pareja delante de quién? O sea, si tú estás con una persona y no estás casado, perdón, yo no soy legalista, pero si vienen problemas y tú no sabes por qué vienen los problemas, pues quizás seas porque no está casado. Si no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales y estás teniendo intimidad con otra persona y no hay ningún compromiso, tú estás en pecado. Y si nadie te lo ha dicho, esta noche te tienes que enterar. Una persona que se llega a otra persona en el términos íntimos de sexualidad y no hay un compromiso que sea reconocido por la sociedad, esa persona, quien quiera que sea, está en pecado. Y hay dos pecados muy fuertes ahí. Puede ser fornicación
o puede ser adulterio. Fornicación, si los dos no tienen otras parejas, y se juntan en una unión íntima, eso es fornicación. Pero si uno de los dos está casado y aparte se está uniendo en una relación sexual, eso se llama adulterio. Adulterio. Entonces, en este caso, pues él se acercó a esta mujer, la tomó por mujer, se llegó a ella y comenzó a tener. Ahí comenzó todo, mire. Así es. Ahí comenzó todo. O sea, se ve que este Judá, pues era de temperamento fuerte. Pero por alguna razón vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Ahí dice que se llega a esta mujer cananea y ese hombre cananeo se llamaba Súa y él tenía una hija y se llegó a ella y le tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? El primero se llama el segundo se llama Onán y el tercero se llama Sela. 3 hijos tuvo, su esposa concibió de él y tuvo 3 hijos. Ahora, si se dan cuenta, hasta ahí, pues el pecado era fornicación, nada más. Dios le dio tiempo y es que nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Nosotros podemos pecar y no el juicio viene inmediatamente. O sea, Dios permite y nos da tiempo a que nosotros evaluemos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Y si nosotros no entendemos, entonces la mano de Dios comienza a venir sobre nosotros. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, no nos debe de quedar la menor duda de que si nosotros hemos sido llamados por Dios, si somos pueblo de Dios, Dios va a actuar. Él no se va a quedar de brazos cruzados, tratará de llamarte la atención. Trajo mi Biblia, ¿verdad? Y vean cómo entonces la Escritura nos enseña, por ejemplo, que Dios cuando ama a alguien, lo corrige. Que Dios no se queda de brazos cruzados cuando tú o yo estamos cometiendo cosas que no están bien. Dios no se queda de brazos cruzados. Si Dios tiene un propósito para ti, Dios va a hacer todo para hacer que tú reflexiones en medio de las situaciones adversas. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 12, y vamos a ver cómo es que la Escritura nos enseña que este Dios es un Dios que ama a sus hijos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Y a ver, en el versículo 5 y 6 y 7 y 8, alguien que lo lea fuerte y claro. ¿Cómo dice ahí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Sigue. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice que azota a todo el que recibe por hijo. Y el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, esta es otra prueba de cuando alguien ha sido llamado por Dios o no, cuando alguien es hijo de Dios. Si tú ves que él dice que es cristiano o ella dice que es cristiana, pero está cometiendo cosas que es visible, muy visible, que están en contra de Dios, y esa persona, su vida sigue como si nada, pues nosotros entendemos que no es hijo de Dios. Amén. O no es hija de Dios, porque si fuera hijo de Dios o hija de Dios, Dios no permitiría que ella siguiera haciendo eso. Lo llamaría, empezaría a presionar, lo que es como comenzamos a ver aquí, lo vamos a ver. Si se dan cuenta, Judá era hijo de quien ya dijimos, de Jacob, pero todo comenzó cuando se separó de sus hermanos. Ahí comenzó su tragedia. Se fue a otra tierra, buscó a una mujer, no se casó, simplemente se juntó con ella, tuvieron 3 hijos allí en ese lugar. Y dice la Escritura que este Judá, fíjese, Judá, en cierta forma, yo no sé cómo lo juzgaría usted a Judá. No, y no juzgo en el sentido de condenar, sino más bien para evaluar su conducta. ¿Quién era Judá? Cuando se acuerdan que Judá, su hermano, era el que rescató a la nación hebrea de la muerte cuando vino la sequía. ¿Quién era ese su hermano que fue vendido a los egipcios? José. Ahora, ¿quién fue el primero que intervino? Miren, van en Génesis 37:26 para que tengamos una reseña de quién era Judá. Vean, sus hermanos dicen, vamos a matarlo.
porque le tenían envidia a José, que también era de su propia sangre. Vean los problemas que puede haber en una familia, porque les digo que ellos eran un pueblo que Dios estaba rescatando. Apenas está tratando con ellos, con las primeras generaciones. Trató con Abraham, trató con Isaac y ahora está tratando con Jacob. Y Jacob cometió el gran error de que José era su hijo predilecto. ¿Por qué? Porque era de la mujer que él amaba, que en este caso era Raquel. Y sus otras 3 mujeres también tenían hijos, pero él le ponía énfasis solamente a su hijo José, porque era el que amaba, era el único que lo mandaba a estudiar, mientras a todos los demás los mandaba a trabajar, a este lo ponía a estudiar. Entonces, ¿qué generó eso en sus hermanos? Coraje. O sea, nosotros a todos nos mandan a trabajar y a su hijo consentido, ahí lo tiene en la casa y lo tiene en la escuela y lo está preparando. ¿Y nosotros qué? Entonces, vean, había odio en el corazón de sus hermanos para José. Vayan a Génesis 37, 26. Y ahí en Génesis 37, 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué sigue diciendo ahí? Venid y vendámosle a los israelitas. Él es el que le nace la idea de que lo vendan. En cierta forma, si no hubiera intervenido él, a lo mejor sí lo matan. Pero si se dan cuenta, hay algo en Judá, a pesar de todo lo que está pasando ahí, que se sabe que Dios tiene un propósito con él. Ahora, todos nosotros tenemos un propósito en Dios, pero de nosotros depende que busquemos ese propósito. ¿Qué propósito tienes en mi vida? ¿Qué propósito hay para mí? Dios nos llama y nosotros tenemos que buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Bueno, Él interviene y dice, no los matemos. ¿Qué caso hay? Mejor vamos a venderlo. Pero Él no sabía que eso se estaba conformando a la perfecta voluntad de Dios, que no lo mataran, sino que lo vendieran, porque Dios sí después iba a usar a José para que esa familia pudiera sobrevivir en los tiempos que vino esa sequía de 7 años sobre la tierra. Entonces, ¿cómo no era realmente un hombre cruel? Yo más bien pienso que era un hombre descuidado. Como muchos de nosotros descuidamos ciertas áreas de nuestra vida. Ahora dice, él tiene 3 hijos, pero después sus hijos crecen y sus hijos están en edad de casarse. Y casa a su primer hijo. ¿Con quién la casó? ¿Con quién lo casó? Vamos a ver ahora en el versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. Estamos en el versículo 6. Y ¿cómo se llamaba esa mujer? Tamar. Y era el primogénito de Judá. ¿Qué dice? Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Vean. Dios estaba tratando con un pueblo, estaba haciéndose de un pueblo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe tú qué piensas, Él sabe tú qué sientes, Él sabe todo acerca de ti, pero todo, absolutamente todo. Ya hemos visto por muchos versículos de la Biblia que Jeremías 17, 9 y 10 dice, póngalo ahí, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebe el corazón para darle a cada uno según sea el fruto de sus obras. O sea, nosotros, nadie conoce nuestro corazón. Yo no puedo conocer su corazón de usted. Usted no puede conocer mi corazón. A veces prejuzgamos, pero eso no quiere decir que sea la realidad de lo que hay dentro de nosotros. Usted conoce su historia, usted sabe cómo vive, usted sabe lo que ha hecho y lo que no lo ha hecho. Pero aún si usted hiciera cosas malas y pone una careta como que no es malo, bueno, a lo mejor puede engañar a muchas personas, pero al que no podemos engañar, pues es a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo y con qué fin estamos haciendo cada una de esas cosas. Bueno, la Biblia dice que Él le da a su hijo, esta mujer se llama Tamar, pero vean aquí hay algo terrible. Su hijo dice que era malo, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, él no pudo producir una simiente justa porque desde el principio su vida estuvo mal. Muere ese primer hijo
Y entonces había una costumbre, si un hombre se casaba con una mujer y moría, pero ese hombre tenía hermanos, entonces el siguiente hermano, el que le seguía, se tenía que casar con la mujer de su hermano y tener hijos, y serían como los hijos de su hermano. Entonces Judá dice, ok, bueno, ya murió mi hijo ¿Quién sigue? ¿De sus otros hijos? Onán. Pues que Onán se case contigo, llega la viuda, pues se murió tu hijo, pero bueno, aquí la costumbre es que me des a tu otro hijo. Pues sí, que se case. Pero se casan y él sabía que le tenía que levantar descendencia a su hermano. Y cuando se casa y tiene intimidad, fíjense cómo todo este capítulo habla sobre ese perfil de las relaciones sexuales. Y cómo es que Dios observa. Estas son cosas muy íntimas, pero están reveladas aquí en la palabra. Aquí lo dice, y no es para que cerremos los ojos, sino más bien para que aprendamos. Quiere decir que inclusive Él, cuando tú estás en la intimidad con tu pareja, Él sabe. Ahora, ¿eso es pecado ante los ojos de Dios? No. Porque Él nos hizo así. Él hizo un hombre e hizo una mujer. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Y después de que vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer su ayuda idónea. Y entonces trae a la existencia a Eva. Y le dice, henchid la tierra, o sea, reproduzcanse, que se propague la raza humana. Entonces, aún el área sexual, ante los ojos de Dios, eso no es pecado dentro del margen de lo que Dios establece en su palabra. Pero un hombre y una mujer no pueden tener una pareja aquí, otra pareja allá y andar como si fueran animalitos, con todo respeto. No, tiene que tener su esposa y tiene que tener su esposo. Pero si las personas andan así de aquí para allá y de allá para acá, eso desagrada por completo a Dios. Así que entonces, bueno, se casa su segundo hijo y Dios se da cuenta, dice que vierte, es decir, tiene relaciones sexuales y por no embarazar a la que en este caso era ya su esposa, pero también su cuñada, dice que vertía en tierra. O sea, eyaculaba en la tierra. Y Dios se dio cuenta. Dios se dio cuenta. ¿Y qué pasó con ese muchacho? También le quitó la vida. Y luego viene el tercer hijo que se llama ¿cómo? Sela. Pero Sela todavía era más pequeño. ¿Y qué le dice este hombre a su nuera? Pues mira, quédate en tu casa hasta que Sela crezca. Y ya cuando él crezca, pues también te lo voy a dar por marido. Pero dice la Biblia que él empezó a tener temor en su corazón. Dijo, esto no está bien. O sea, el primer hijo que se casó con ella, se murió. El segundo hijo que se casó con ella, se murió. Y quizás si le doy a este tercero, también se muera. Pues yo ya no le voy a recordar nada, ya, y a ver si me voy a hacer como que no sé, como que no escucho, como que no me doy cuenta, y a ver qué pasa. Pero esta mujer estaba confiando en la palabra que su suegro le había dicho. O sea, cuando mi hijo Sela crezca, también va a ser tu marido y te vas a casar con él. Pero dice que la mujer se dio cuenta que aquel muchacho creció, lo comenzó a mirar, dijo, pues este es mi siguiente esposo, pero resulta que no se lo daban. Entonces esa mujer teniendo, fíjense, sus propias necesidades biológicas, que dice, pues yo no me puedo quedar así. Se viste de prostituta, sabe que su suegro sube a trasquilar sus ovejas en cierto lugar y dice, ahí me voy a parar. Ahora, para este tiempo también Judá ya era viudo. O sea, aquí lo que vemos que hace énfasis este capítulo es en las necesidades biológicas de cada persona. Y que en esas necesidades biológicas en el área sexual, Dios también observa. Que cada una de nuestras actitudes en esa área sexual no le son ajenas a Dios. Es más, el área sexual en la vida de una persona es sumamente importante. Porque esos pecados que se derivan de la sexualidad, que puede ser fornicación o que puede ser adulterio, son pecados de muerte. O sea, no son pecados comparados, por ejemplo, con una mentira o con un robo. Las dos o las tres cosas son pecado, pero estos pecados son todavía más graves. Porque dice la Biblia en 1 Corintios que el que fornica contra su propio cuerpo peca.
O sea, tú estás destruyendo el templo de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios para que vean la gravedad de los pecados sexuales. En 1 Corintios capítulo 6, y vamos a ver por ahí del versículo, me parece que es 19, ahorita se los confirmo. Capítulo 6, verso 19. Vean desde el 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos en 1 Corintios 6, 17. Y luego en el 18, ¿qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, son pecados tan terribles que es como que tú estás destruyendo tu propio cuerpo. Para Dios, estos pecados sexuales es de lo más triste, porque se profana el santuario que eres tu cuerpo. Tú eres templo de Dios, y cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien donde no hay un compromiso, donde la sociedad no reconoce que son un marido y una mujer, eso es pecado. Y si los gentiles se dan cuenta de que eso es pecado, pues mucho más la iglesia. Por eso Pablo dice aquí mismo en 1 Corintios, fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, mucho más ustedes. ¿Saben por qué? Porque en el caso de la iglesia de los Corintios había el caso de un hombre que se había casado, yo supongo que su mujer había muerto y se había vuelto a casar, y su hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, que era la mujer de su padre. Y en la iglesia muchos se habían dado cuenta de que estaba pasando eso y nadie alzaba la voz. Nadie decía nada, no, pues como que nadie veía, como que todos hacían de la vista gorda. Ahora, ¿eso es amor? No. En una congregación eso es amor. Si yo, por ejemplo, veo que Ricardo está flirteando con otra mujer y sé que tiene a su mujer, y yo que le voy a decir, pues ahí te cubro, te dejo esquina. Pues no, yo tengo que confrontarlo y decirle, oye, Ricardo, no puede ser así. Tú tienes a tu esposa, perdóname. Pastor, pero es que pues el Señor me quiere bendecir. No, ya te bendigo con una mujer. Entiendan eso. Ahora, si yo le digo a él lo que está pasando y él dice, pues ¿sabe qué? No se meta, pastor, es mi vida. Perfecto, pero yo ya cumplí. O sea, yo ya le dije, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, Dios va a traer juicio sobre ti, Ricardo, porque tú tienes esposa y eso que estás haciendo se llama fornicación y va a haber consecuencias, Ricardo. O sea, no pienses que te vas a hacer libre con las manos libres. No, va a haber consecuencias. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 20. Dice que parte del amor es precisamente que nosotros les digamos a las personas cuando las cosas, Santiago capítulo 5, verso 20, que nosotros, Santiago 5, 20, que nosotros tenemos que hacerle saber a otros si es que está mal. Dice, sepa, desde el 19, hermano, Santiago 5, 19 y 20. Hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué dice? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Precisamente, y lo que yo les decía al principio, ¿por qué crees tú que Dios hizo las iglesias? Jesús dijo, porque yo tengo aún otras ovejas que debo traer a este redil. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. O por ejemplo, si yo veo a la hermana Maritza, perdón, es solamente algo que no es cierto, pero veo que anda flirteando con otra persona, yo digo, hermana, y que ella me dice, pastor, pero pues tengo derecho, o sea, ¿es viuda usted, verdad? ¿Es viuda, hermana? Soy viuda. Pues sí, hermano, pero entonces cásese. Usted no puede estar así, como dicen vulgarmente, pisa y corre. No, cásese. Quiere y tiene necesidades, cásese. Pero nada de que pisa y corre y una aventura por acá y otra aventura por allá. Como dicen vulgarmente, una cana al aire. No, hermanos, no. Si usted tiene necesidad, dice Pablo, mejor cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Y si se dan cuenta, todo este capítulo de esta historia habla de esos problemas sexuales. Entonces, usted es viudo o viuda, cásese. Ahora, si usted se divorció,
tendríamos que analizar su caso. Pero también sería injusto que si usted está joven y tiene necesidades, pues se quedara así, que anduviera fornicando aquí, fornicando allá y por todos lados. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces vean aquí, Dios se da cuenta que están cometiendo errores, que este muchacho está metiendo en tierra y si se dan cuenta, Dios empezó a llamarle la atención a Judá. ¿Qué tendría que haber hecho Judá? O sea, algo está pasando en mi familia. Ya se me murió un hijo. Algo está pasando en mi familia. Cada uno de esos problemas era para que los ojos de Judá se abrieran. Algo está sucediendo, algo no está bien. Porque mi familia no es feliz. Y no somos felices porque debe haber una raíz. ¿Cuál es la raíz? Pues todo comenzó desde que él se separó de sus hermanos. O sea, dejó la convivencia, dejó la integridad de su familia, que por supuesto todos tenemos que hacer nuestra familia, pero a nuestras familias las tenemos que traer a los pies de Cristo para que la iglesia inclusive crezca y cada uno de nosotros se fortalezca. Así es que escuchen bien, los pecados sexuales en las iglesias corrompen. Así es. Son de los pecados más terribles que rompen, que parten, que traen destrucción. Es algo destructivo. ¿Por qué? Porque ya vimos en 1 Corintios que el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y eso es terrible. Así que yo les pido a todos ustedes que revisen en esa área su vida. Por alguna razón Dios quiso que tratáramos hoy esto. Entonces cada uno de nosotros tiene que ser consciente cómo está tu vida en esa área. Aquí, y digo, aprovecho porque es muy difícil predicar estos sermones aquí en Estados Unidos y en Canadá. Es difícil porque hay muchas familias compuestas y solamente se juntaron y no están casados. Y eso es triste, es terrible. Si tú no estás casado y aunque vengas a la iglesia y crees que te vas a ir al cielo, déjame decírtelo con toda claridad, no te vas a ir al cielo. Si mueres, estás en pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere Dios a través de esto? Que se corrija nuestra vida. Que se corrija. Ahora, ¿duele esto? Cualquiera que está en un pecado así y escucha esto, ¿qué va a sentir? Incomodidad. Ay, me siento incómodo por el mensaje. Pero se tiene que decir. Si alguien está en un pecado sexual, escape por su vida. Arregle su vida, corrija sus pasos, cambie de dirección, arrepiéntase, vuelva hacia Dios. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y para eso sirve la iglesia. Pero dices, no, pues como nadie te ve, como no te relacionas con otros cristianos, nadie sabe tu vida. Pero dices, pero soy cristiano porque escucho los sermones en mi casa y ahí canto y ahí hago oración y no tengo compromiso con nadie, ni tengo problemas con nadie porque yo soy cristiano solitario. Eso no existe. Eso no existe, hermanos. Alguien así no es cristiano. Porque precisamente la iglesia inclusive es para que haya fricción entre las personas. Porque todos venimos de contextos diferentes. Entonces, ¿cómo se va a forjar mi carácter? Pues cuando Dios me pone una persona difícil junto a mí. Y es mi hermano y Dios me dice, ámalo. Señor, pero es difícil amarlo. Sopórtalo, porque así dice Pablo, soportándonos con paciencia los unos, o sea, sopórtalo. Es difícil, es de carácter pesado, es difícil, pero de esa manera mi carácter se va puliendo, porque sé que tengo que aunque sea difícil, tengo que decir, ay hermano, Dios te bendiga. Me cuesta trabajo, pero que Dios te bendiga. Y de esa manera es como se pulen los caracteres para que nosotros seamos semejantes a Cristo. No existe otra forma. Ahora, si tú vives en tu casa solo y no vas a ningún lugar y dices, soy cristiano, soy hijo de Dios, créeme, no te vas a ir en el auto de la iglesia porque no funciona. No eres parte de la iglesia para pronto. Aunque tú digas que sí, no eres parte de la iglesia porque la iglesia significa asamblea de llamados. Y tú no tienes ninguna asamblea, no tienes a dónde ir. ¿Quién va a responder por ti? ¿Quién te va a sepultar cuando tú mueras? Llamarás a cualquier pastor que te sepulte, pero no podrá decir, yo como ministro del Evangelio te entrego a la tierra, fui tu pastor por tantos años, sé que has vivido una vida correcta delante de Dios y te entrego a la tierra para que el día de Jesucristo te levantes con un cuerpo glorificado. Nadie va a poder decir eso de ti. Nadie. Y es triste porque te vas a ir con la ilusión de que eras cristiano y no lo eras. Con todo respeto, no lo eras.
porque ¿quién da testimonio que era cristiano? Ni modo que la televisión, que digan, sí, era cristiano. No. Porque nosotros nos vamos conociendo, ¿sí o no? Sí. Ustedes conocen mi vida, parte de lo que yo quiero que ustedes conozcan, porque lo voy a demostrar, y yo conozco parte de su vida, aunque el único que conoce el corazón es Dios. Pero también la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando? ¿Quién ve eso? La iglesia. Si no das fruto, hermano, es más, miren, todos tenemos una opinión de cada uno de nosotros. Si yo dijera, hermanos, ¿qué piensan de Damaris? Él tiene una idea, yo tengo una idea, los hermanos tienen una idea de quién es Damaris. Ella tendrá su propia identidad, pero nosotros tenemos una idea de quién es ella. ¿Por qué? Por lo que ella hace, por lo que dice, por lo que aporta, por lo que no aporta. Tengo una idea de ella, tengo una idea de Luz María, tengo una idea de cada uno de ustedes. Y yo sé, por el Espíritu Santo, quién está buscando a Dios y quién no. Y no es porque yo sea divino, no. El Espíritu Santo de Dios me hace sentir. Por eso es que con toda claridad puedo decirle, a ver, hermano, por eso se necesitan los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice la Biblia que el Dios los instituyó a ellos. Pero si estás afuera y no, ¿a quién le das cuenta? ¿O quién puede orar por ti si caes de la gracia de Dios? Necesitas una iglesia. Ese era un paréntesis en medio de todo eso. Bueno, seguimos con el texto. ¿Qué más? Ahora la mujer se entera de que Sela ya creció y que su suegro, pues nomás ni para atrás ni para adelante. Y ella tiene necesidades fisiológicas. Pues no me lo dan. Yo quiero un hijo. Me voy a hacer vieja, no tengo descendencia, quiero un hijo. Y va y se viste de prostituta y sabe que su suegro también está en necesidad porque ya tiene años que se quedó viudo. Dicen en el mundo, el fin justifica los medios. Se viste de prostituta, se para allí y aquel llega con sus necesidades y dice, caray, pues, completamente carnal, con necesidades humanas. Pues aquí hay dónde. Pero ni siquiera iba preparado, quiere decir que no sabía, porque no llevaba ni con qué pagar. ¿Sí se dan cuenta? Pero eso Dios lo permite, o por lo menos esta historia está ahí, para que nosotros sepamos el costo de un pecado sexual. Así que ese hombre le dice, oye, pues es digo con todo respeto, ¿cuánto cobras? Perdón, quizás sean palabras que no se deben decir, pero dicen que el oficio de prostitución es el oficio más viejo del mundo. Pues, ¿qué me vas a dar? Pues no traigo nada, te voy a dar una cabrita. ¿Y qué garantía de que me la traigas? Vean, ¿qué le pide ella? Aquí hay 3 cosas que le pide. El cinturón. Su cinturón, ¿qué más? Su sello y su bastón, el bastón. Ahora, son 3 cosas que le pide. Su sello, ¿para qué servía el sello? Para la identidad. Era su firma. Era como, pues sí, ya ven que hay personas que tienen mucho dinero y ya para no estar firme y firme se hacen de un sello. Y nada, pum, lo ponen. Es su firma. O sea, le estaba dando carta abierta a todas sus finanzas. Y el pecado, ¿qué hace? Te empieza a robar tus finanzas. Porque un hombre cuando quiere conquistar a una mujer, o al revés, una mujer a un hombre, pues los regalitos, ¿no? Te llevo a comer a tal parte, te regalo esto, te regalo aquello. ¿Cuánto necesitas? Que Dios nos perdone y nos ayude. ¿Cuánto necesitas? Te empiezan a robar tus finanzas. ¿Qué más? Tu bastón. En el bastón venía la genealogía. Escucha, cada uno de los bastones de los patriarcas tenía la genealogía. Hijo de fulano, hijo de sutano, hijo... Y ahí tenía toda su genealogía. Escuchen. O sea, todo el compromiso de la familia, todo el legado espiritual, todo está poniéndose en juego. Estás perdiendo tu identidad espiritual. O sea, ya no vas a saber ni qué.
porque ahí venía todo. Y luego viene su cordón para sus pantalones, o en ese caso lo que representara que él era varón, su autoridad. Entonces, ¿qué pierde? Sus finanzas, su autoridad y su identidad espiritual. Se lo pide. ¿Se dan cuenta? Todo. Y le dice, déjame eso. ¿Quieres llegarte a mí? Déjame eso. Y si me dejas eso, ok, te puedes llegar a mí. Pues hay necesidad. A ver, aquí está. Se llega a ella, queda embarazada. Pero el Señor es bien digno. De pronto a los 3 meses se ve que la mujer está embarazada. Hay que quemarla. Sáquela. ¿Qué crees? ¿Tu nuera, la que le vas a dar a Selah? ¿Qué crees? Está embarazada. No me digan eso. ¿Cómo es posible? Hizo el escándalo del mundo. Vamos a quemarla. Y van y la sacan. Vean la hipocresía. El grado de insensibilidad. Porque a veces nosotros cuando nos somos juzgados queremos que nos traten con misericordia. Pero si se trata de los pecados de otro, cárguenle la pila. Todo el peso de la ley. Es pecador. Darle café cargado. Ay, sí, café cargado, exactamente. Lo que amerite. Y si hay que destituirlo de la iglesia o correrlo de la iglesia, lo corremos. Y cosas como esas. Y sáquenla. Vamos a quemarla. ¿Cómo es posible? Pues hizo pecado. Y que la van sacando. A ver, espérense tantito, señores. No quería hacer público esto, pero ahorita van a saber de quién es el hijo. Y saca el báculo, saca el sello y saca el cordón. Todo. ¿De quién es esto? Y lo ve el suegro. ¿Qué dice? Y se acordó de la prostituta. ¿Sí se dan cuenta? Y qué triste, porque entonces hay personas que llevan una careta por todos lados de santidad cuando son personas de muy dudoso actuar y duros a la hora de juzgar. El costo de un pecado sexual te arruina tus finanzas. Pierdes autoridad. ¿Cómo podrás decirle a otro, no forniques si tú estás fornicando? O no adulteres si tú estás adulterando. ¿Cómo podrás decirle? ¿Cómo podrás rescatar a otro que está en esos pecados si tú mismo los estás practicando? Y toda tu autoridad, toda tu identidad espiritual, o sea, pierdes por completo quién eres tú como hijo de Dios. O sea, que es seguro que si murieras en una situación así, ¿irías al cielo? No. Fue tan fácil caer, fue tan fácil dar tu brazo a torcer. 5 minutos por una eternidad. Escucha eso. 5 minutos por una eternidad. ¿Vale hacer ese negocio? No. Y eso es terrible, hermanos. Así que Dios en esta noche a todos nosotros nos habla y nos dice, ten cuidado en esa área. Amén. Y si hay cosas que tú sabes que están mal en tu vida, corrígelas. Así es, amén. Porque ya vimos que Dios, aún en esos detalles, me impresiona mucho cuando dice, pero él vertía en tierra y Jehová Dios lo vio y se enojó. O sea, vean, aspectos que son muy íntimos y él los está observando. Él los está observando. Ahora, él lo ve como pecado. No, nosotros, nuestra mente llena de malicia, lo ve. Pero Dios nos hizo así. Nuestra sexualidad es algo que Dios lo hizo así. Entonces, eso no tiene nada de pecado mientras esté dentro del margen de lo que Él establece en su palabra.
Pero cuando salimos de ese margen de Dios y comenzamos a tener una aventura aquí y otra allá y otra por allá y por acá, eso está completamente fuera del contexto de una vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Ser cuidadosos. Y si hay un mal que se ha añejado, es decir, tú vives así y has vivido toda la vida así, pues perdóname, quiere decir que Dios te ha dado gracia, licencia para que corrijas eso. Y si no lo haces, dice la Biblia que no piense que quien tal haga que va a estar exento del castigo. No, o sea, la paga del pecado es la muerte. Pero es que él no se quiere casar conmigo, pastor. ¿Qué debo de hacer? O sea, cuando me dicen así, pastor, es que él no se quiere casar. Bueno, tú sí te quieres casar, sí. Y él no se quiere casar, pastor. Bueno, está en juego tu salvación, tú piénsalo. Porque a lo mejor si apenas están, bueno, pues convéncelo, háblale bonito, enamóratelo, que se casen para que quites ese pecado. Pero es que no quiere, pastor. No, dice que no, y que si quiere y si no, que le busque. Pues búscale. Busca a Dios. Deja eso que te está haciendo daño. No te va a llevar a nada bueno. Y si no quiere casarse, que sí que no quiere compromisos. Si no quiere compromisos, ¿qué buscas ahí? ¿Qué buscas? Si tienes que hacer cambios, hazlos. Honra a Dios con tu vida. Y fíjense, porque es bien triste cuando estamos devastados, que ni siquiera podemos acercarnos a Dios porque nuestras conciencias nos acusan y no podemos pedir el favor de Dios. Y además de hecho, Satanás tiene derechos legales sobre nosotros para destruirnos porque él conoce la ley de Dios. Y cuando tú pecas, Satanás lo sabe porque conoce la ley de Dios, inmediatamente sube y te acusa. Tú no puedes ayudar a ese hombre porque está en pecado. Y aunque Dios te ame mucho, pero es su palabra. Y él no puede estar por encima de su palabra. Y es cuando Satanás se dice que tiene derechos legales para venir en contra de nosotros. No podremos cerrarle la puerta, ni habrá nada que lo detenga, porque mi pecado voluntario, porque yo sé que está mal y lo sigo cometiendo, eso le da derechos legales a Satanás. Y puede anular e inclusive destruir toda tu familia, como en el caso de estas personas. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para poder corregir lo que en nosotros está mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a orar un momentito. Que Dios nos ayude. Y al final vamos a orar por Maritza y por su nietecita que está mal. Y si alguien más tiene necesidad, con mucho gusto vamos a orar. Amén, hermanos. Amén. Ahora, si tú hay algo en tu vida de esto, no me lo digas a mí. Habla con Dios y reflexiona y di, Dios habló por mí. Dios habló por mí porque me ama. Me está poniendo en alerta. Me está abriendo los ojos para que yo no perezca al final de mi historia aquí en la tierra. Dios quiere que yo viva y que viva para siempre. Pero hay que hacer cambios, transformados por el poder de Jesucristo. El Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que nos da tiempo para que reflexionemos y cambiemos las cosas. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar.